¿Me escuchan? Amén. Gloria a Dios. Buenos días a todos, bendiciones. Una hermosa mañana hoy y alegre, contento por todo lo que el Señor está haciendo en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuántos fueron bendecidos a través de la alabanza de este salmista? Tremendamente usado en las manos de Dios. Amén, gloria a Dios. Todos bendecidos, gloria al Señor. Mira, quiero compartir con ustedes una palabra que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo de número 17. El Evangelio de San Mateo 17, a partir del versículo de número 1. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Quería dar las gracias una vez más a mi querida pastora, amiga, pastora Ruth y toda su familia. Desde que hemos tomado la decisión de nos mudarnos a esta área, pastora Ruth y toda su familia siempre nos apoyando, siempre nos dando palabra, nos abriendo puertas. Gracias, pastora, a ti y a toda su familia. Que el Señor siga bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos amo a esta familia? Familia bendecida. Mateo 17, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y se los llevó aparte a un monte alto. Diga conmigo, monte Tabor. Y se transfiguró delante de ellos. Diga conmigo, transfiguró. Diga con más fuerza. ¿Cuántos desayunaron hoy? ¿Desayunaron? Ah, muy bien. Diga, transfiguró. Y transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Más o menos así como está él. Y aquí que se le aparecieron a Moisés y Elías. Wow. Y comenzaron a hablar con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otra para Moisés y otra también para Elías. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí que una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a quien yo tengo complacencia. A él oíd, a él escuchar. Al oír esto, los discípulos se prostraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a solamente Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús le mandó diciendo: no hagáis nadie o no digáis nadie de la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué? Pues dicen los escribas que no es necesario que Elías venga primero. Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan Bautista. Cierre sus ojos, Padre. Delante de su presencia estamos en esta mañana. Agradecidos estamos por el privilegio de haber despertado en esta mañana. Si todavía estamos aquí vivos, en pie, con salud, Padre, es porque tu propósito en nuestra vida aún no ha terminado. Gracias, Padre, por haber despertado en esta mañana respirando, con vida, y poder venir a tu casa y entregarte alabanza. Padre, con nosotros te pedimos en el nombre de Jesús. Sana nuestros corazones, libera nuestra alma, nuestro espíritu y corazón. Transforma nuestro ser, Padre, en esa mañana. Es lo que yo te pido, te lo agradezco, unido mi fe con de mis hermanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a Dios. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor Jesús?
Fuerte, fuerte, fuerte. Diga conmigo así, transformación. Diga más fuerte, diga transformación. La palabra transformación en griego es metamorfosis. Diga conmigo, metamorfosis. O metamorfo. Diga conmigo, metamorfosis o metamorfo. Yo meditando en esta palabra, pidiendo al Señor una palabra para compartir con ustedes en esta mañana, el Señor me habló muy fuerte esta madrugada sobre transformación. Y mientras yo meditaba en este texto y hablaba y oraba, el Señor me hacía algunas preguntas y yo quiero transmitir a ustedes. ¿Cuántos creen que necesitan aún pasar por una transformación? Una mano es poca, con las dos. El Señor me preguntó, Alex, ¿tú necesitas pasar aún por una transformación? Dice, sí, Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos mirar hacia atrás en nuestra historia y nosotros podemos contemplar cuánto ya hemos cambiado? ¿Cuántos ya fueron transformados en muchas áreas de sus vidas? ¿Cuántos ya fueron transformados en muchas áreas de su vida? Yo cuando me miro y digo, wow, desde que conocí al Señor, desde que tuve un encuentro con el Señor, ¿cómo ya he cambiado? Otro día, hace unos años, estábamos arreglando las cosas ahí en casa, que estábamos de mudanza. Y mi esposa encontró ahí una identidad antigua que yo tenía. Yo tenía como 15, 16 años, imagínate, una identidad súper antigua. Y mi esposa gritó ahí en la oficina, la sangre de Cristo tiene poder. Y entré y digo, ¿qué pasó? Y digo, ¿es usted aquí? Y digo, sí. Era, Dios mío, cómo era feo tú. Ella dijo, se le ven incluso los ojos como los cables cruzados, así como raro te ve. Yo digo, es verdad, porque yo no tenía aún el Señor. Yo tuve un encuentro con el Señor a los 17 años. Entonces a los 15, 16 aún no tenía a Cristo. Y de verdad miré la foto y digo, wow, cambiamos muchísimo. Si usted comienza a ver fotos antiguas tuyas, donde aún no tenía a Jesús, ya verás cómo tu cara ha cambiado. No solamente nuestra cara ha cambiado, nuestra apariencia física ha mudado, sino que también nuestro interior, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu. Pero ¿cuántos de nosotros en esta mañana el Señor nos pregunta, necesitan ser transformados en áreas específicas de sus vidas, o sea, vivir una completa metamorfosis? Alce sus manos hacia el cielo. Diga a su vecino que está a tu lado. Diga, a partir de esa mañana, diga, el Señor nos llevará a vivir una experiencia profunda con el Espíritu para vivir transformación en las más diversas áreas de nuestras vidas. Así que el Señor nos da una palabra en esa mañana y Él nos dice, observa bien las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas, y a partir de hoy se abrirá una puerta en el mundo espiritual donde nosotros viviremos experiencias extraordinarias de una transformación extraordinaria en el nombre de Jesús. El texto que acabamos de leerlo nos habla de una mención donde la primera vez la primera mención que está escrita en Mateo 17, 1 y 2, donde se aparece la palabra transfiguración, que es la misma que transformación. Y la segunda mención está en Marcos 9, versículos 2 y 3. Este texto que nosotros acabamos de leerlo, aparece la palabra transfiguración. O sea, Jesús fue transformado completamente en su apariencia humana. Diga conmigo, Jesús fue transformado en su apariencia
humana. O sea, Jesús había subido a este monte, el monte Tabor, humanizado. Pero cuando llegó ahí y estuvo encima de esta montaña, se transformó por completa su apariencia. Y esto sucedió tan solamente después de 2 años y medio que Jesús, el hombre humanizado, ya estaba caminando con sus discípulos. Diga a su vecino que está a tu lado, diga, Jesús ya estaba con sus discípulos 2 años y medio. Diga, y después de 2 años y medio sucedió el primer mover sobrenatural. El mismo texto nos dice que se le apareció ahí a Elías y también a Moisés. ¿Cuántos alguna vez ya se preguntaron qué sentido tiene aparecer Moisés y Elías ahí? ¿Cuántos ya se preguntaron alguna vez? ¿Qué sentido tiene aparecer a Moisés y aparecer ahí a Elías? Muchas personas no consiguen comprender por qué estos dos grandes hombres de Dios aparecieron ahí. Pero quiero que ustedes comprendan que dentro de la cultura de los judíos, diga conmigo, cultura de los judíos, estas dos figuras, Moisés y Elías, eran muy presentes en esta época. Uno, porque Moisés era el mayor símbolo de liberación que había existido sobre la nación de Israel. Era aquel gran líder referente donde había sacado la gente del Egipto después de 400 años, más de 10 generaciones estuvo aprisionada en el Egipto. Entonces Moisés fue el gran líder de esta gente. Entonces la figura de Moisés era una figura muy fuerte en aquella época. Y la figura de Elías también era una figura extremadamente fuerte a nivel profético sobre lo que Dios quería hablar sobre la nación. Entonces uno era el gran liberador, el otro la mayor referencia como profeta sobre la nación de Israel. Entonces hay que comprender que los judíos estaban acostumbrados a ver personas como Elías y como la figura de Moisés entre ellos. Uno era el mayor profeta y otro como el mayor líder que liberó el pueblo de la cautividad. Pero el texto nos dice que una voz, diga conmigo, una voz del cielo en aquel momento se le aparece ahí y dice, entre Elías y Moisés, a él oíd, a él escuchad. O sea, aquel momento fue para romper esquemas y paradigmas que había sobre la cultura del pueblo de Israel. Si había en algún momento sobre estos discípulos alguna duda apóstola sobre lo que era Jesús y quién era Jesús, a partir de este momento se rompe con todas las cadenas que habían sobre la mente de los discípulos. El hecho de Moisés aparecer y de Elías estar ahí y una voz del cielo aparecer y decir, a él escucháis. O sea, a partir de ahora, la mayor voz que habrá sobre esta nación y sobre este mundo ya no es la referencia de Elías, ya no es la referencia de Moisés, sino que a mi Hijo amado, a ese a quien ustedes ahora mismo contempláis. Y en este momento hubo una experiencia profunda con el Señor y sus discípulos. Diga a su vecino que está a tu lado, diga, cuando nosotros vivimos una experiencia profunda con el Señor, diga, nuestros paradigmas se rompen, sea emocional, sea el cultural, de donde hemos venido, de donde hemos aprendido, sea de una raíz católica. ¿Cuántos han venido del catolicismo? Alce sus manos. Algunos han venido del catolicismo. Otros han venido de una cultura de hechicería, de brujería, de santería y lo que sea. Y muchas veces por influencia de nuestros familiares, por influencia de una cultura, por influencia de personas, nosotros somos llevados
a tener una experiencia espiritual, pero no es la verdadera experiencia que solo podemos tener a través de Cristo Jesús. Entonces, cuando Jesús se le aparece, cuando la presencia de Dios viene y Él es transformado delante de sus discípulos, se rompe completamente todo lo que había sobre la mente de Pedro y de estos discípulos. Si queremos vivir una experiencia verdadera, profunda con el Espíritu Santo, con nuestro Dios, necesitamos estar abiertos, con nuestro corazón abierto, con nuestra mente abierta, para vivir y recibir una verdadera transformación, para experimentar una experiencia única con el Señor. Esta semana estuve compartiendo aquí con los chavales, así decimos en España, los chavales, la experiencia que yo viví con el Señor cuando yo tenía 17 años. Y mientras yo compartía con ellos la primera experiencia sobrenatural que tuve con el Señor, y se quedaba así, wow, wow, wow. Y hasta que los que no hablaban empezaron a hablar. Y algunos de ellos comenzaron a llorar. Y cuando terminamos, ellos dijeron, yo quiero vivir una experiencia con Dios. Diga a su vecino que está a tu lado con dedo de profeta, que hay allá en Barcelona y hay aquí ahora. Diga, en el nombre de Jesús, a partir de hoy, si deseas, diga, podrás vivir una experiencia sobrenatural de Dios. Diga, no importa de dónde viniste, del país que viniste, de la familia que viniste, de la cultura que tuviste. Diga, a partir de esta mañana, el Señor desea establecer la cultura del reino, la cultura de lo sobrenatural. No entender con la mente humana, no con la comprensión humana. Dios nos está invitando a partir de esta mañana. El Señor nos está invitando a partir de esa mañana para vivir una experiencia profunda con Él, una experiencia transformadora, donde Él puede romper, hermano, con todos los esquemas, con todas las creencias limitantes que hay en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para darnos una experiencia transformadora en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga a su vecino que está a tu lado, diga, Dios nos está invitando, diga, a partir de ahora, a vivir una experiencia de transformación. Diga, a partir de hoy se rompe en nuestra mente, en nuestro espíritu, todos los paradigmas que nos impedían de vivir una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Entonces, si había alguna duda en el corazón de los discípulos en aquel momento, se rompe, porque Cristo es completamente transfigurado, transformado en aquel momento delante de los ojos de los discípulos. O sea, el encuentro con Cristo generó una transformación completa a partir de aquel momento en aquellos hombres discípulos del Señor. Abra conmigo 2 de Pedro 1, versículos 16, 17 y 18. 2 de Pedro, gloria a Dios. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16, 17 y 18. Dice así la palabra. ¿Por qué no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas, sino que como habiendo visto, diga conmigo, visto, diga conmigo más fuerte, diga visto. Pedro está diciendo, yo no fui convencido por una fábula.
Yo no fui convencido por una historia que me contaron a mí. Yo no fui convencido porque a cada domingo me predicaban a mí. Yo fui convencido por lo que yo he visto con mis propios ojos. Yo fui convencido por lo que yo he visto. Pedro está dando testigo, no de lo que le contaron a él. Pedro está compartiendo y diciendo, escucháis, esto no es una fábula, eso no es un cuento, eso no es una historia. Yo sé lo que yo he visto. Agarra la mano de esta persona a tu lado y dile, a partir de hoy, si no has visto la gloria de Dios, diga, esté listo, prepárate, porque tú verás la gloria de Dios. Diga, con sus ojos vas a contemplar los milagros que estás esperando en Dios. El Señor te está diciendo, si estaba con tu expectativa y con tu mirada, hermano, en el Señor, hay las circunstancias, las adversidades, las luchas, muchas veces nos llevan hasta mismo no conseguir creer que Dios es capaz de hacer en nuestra vida todo lo que nosotros tenemos como expectativa en Él. Pero el Señor te dice, mi palabra no es un cuento, mi palabra no es una historia, mi palabra no es una cosa cualquier, mi palabra es aquel que va a generar una experiencia sobrenatural para que tú veas la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu ministerio, en tus negocios, a donde emprendas, el Señor te va a bendecir. Porque dijo Pedro, sino que como habiendo visto con mis propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió a Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Diga a su vecino que está a tu lado, diga, verás la gloria de Dios. Pedro está diciendo, yo vi la gloria de Dios. Y no solamente yo vi, sino que yo he escuchado, he oído. No solamente he visto, sino que también he oído. Agarra la mano de esta persona más guapa que está a tu lado. Si no hay nadie guapo, mírame a mí que estoy muy guapo hoy. Dígale a su vecino, diga, a partir de hoy, no solamente vas a ver, sino que vas a escuchar a la voz del Espíritu en tu vida. Diga, a partir de hoy, si tenías alguna duda de qué hacer, cómo hacer, a partir de hoy la voz de Dios te va a guiar, la voz de Dios te va a conducir, la voz de Dios te va a dirigir, la voz de Dios se va a revelar a ti para que su voluntad se cumpla en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos están listos para escuchar? ¿Cuántos están listos para escuchar la voz de Dios? Yo no sé cómo Él va a hablar, a través de un sueño. Yo no sé si usted va a caminar por la calle y va a cruzar con algún profeta o alguna profetisa. Yo no sé si tú estarás, hermano, en la iglesia, Dios va a tocar ahí. Yo no sé si Dios te va a visitar en la madrugada. Yo no estoy limitando lo que Dios va a hacer y cómo Él va a hacer. Pero lo que Él va a hacer en el nombre de Jesús. Porque Dios aún sigue hablando, Dios aún sigue manifestando, Dios aún sigue sanando, Dios aún sigue liberando, Dios aún sigue transformando. Dile a su vecino, diga, a partir de hoy Dios nos dará una experiencia transformadora donde vamos a ver y escuchar, y ahí estaremos preparados para ver la majestad y la gloria de Dios. ¿Usted cree que si fuera un cuento lo que vivió Pedro
él se permitiría a ser crucificado boca abajo. Pedro dijo, yo no quiero ser crucificado como mi Señor, de la misma manera de mi Señor, porque yo no soy digno. ¿Usted cree que Pedro fue crucificado de la manera que fue crucificado boca abajo porque le contaron una historia? Pedro fue crucificado y aceptó aquella situación y vivió lo que vivió porque él había vivido una experiencia profunda con el Señor. Agarre la mano de esta persona que está a tu lado. Diga, cuando tenemos una experiencia con Dios, dile, cuando vivimos una experiencia con Dios de transformación, diga, nadie nos va a quitar del propósito, nadie y ninguna palabra nos va a arrancar del destino que Dios tiene para nuestra vida, nadie nos va a paralizar, nadie nos va a detener, nadie nos va a venir con cuentos y con historias para nos descarrilar de los propósitos de Dios. Pedro fue crucificado no porque él simplemente aceptó el reto, no. Él había vivido una experiencia profunda con Dios y nadie le podría quitar la transformación, la experiencia que él había vivido con Cristo Jesús en aquella temporada. Así será en tu vida, así será en nuestra casa, así será en nuestra vida, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Diga a esta persona que está a tu lado, diga, a partir de hoy vamos a vivir una experiencia profunda con el Señor. Diga, y nada nos va a quitar del propósito de Dios en nuestra vida. Juan 1:14. Juan 1:14. Evangelio de San Juan 1:14. Mira lo que dice. Y aquel verbo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dijo, el mismo que estaba allá en el monte, que el verbo se hizo carne. En otras palabras, la profecía, que es el verbo, habitó, vivió entre nosotros y yo he visto su gloria. Diga a su vecino que está a tu lado, diga, Dios nos está moviendo en una dirección para vermos su gloria. Diga, vamos a ver por estos días la mano de Dios. Vamos a ver por estos días la gloria de Dios. Vamos a ver por estos días, no importa las circunstancias, las adversidades, lo que estás enfrentando, lo que estás pasando. Vamos a ver por estos días la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de la transfiguración? Mateo 16:14 nos dice que uno decía, Señor, están diciendo que tú eres el Juan Bautista, y otros están diciendo que tú eres el Elías, y algunos otros dicen que tú eres el Jeremías, el profeta Jeremías. Entonces Pedro le contesta. ¿Qué le contestó? Diciendo, tú eres el Hijo de Dios vivo. Voy a repetir, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Cristo le contesta, no fue carne y tampoco la sangre que revelaste, sino que el propio Dios que había revelado a Pedro. No es porque Pedro recibió una revelación después en su espíritu. No es porque Pedro aquí había recibido una visión en la madrugada. No, es porque Pedro
había estado en el monte y fue el propio Dios que se había revelado a él en aquel momento. Tú eres el Hijo de Dios. Y fue a partir de este momento que dejó de ser llamado Simón y comenzó a ser llamado Pedro. O sea, cuando tenemos una experiencia profunda con el Señor cambia nuestra identidad. El Señor muda nuestro destino. El Señor cambia nuestra historia. El Señor cambia completamente los propósitos que para nosotros hacía sentido. Pero a partir del momento que comenzamos a caminar con Él, Él comienza a revelar nuestro verdadero destino. Aguanta la mano, agarra la mano de tu hermano, de tu hermana que está a tu lado, y dile: a partir de hoy, Dios se va a revelar a ti. Diga: Él va a cambiar nuestra identidad, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, porque Él tiene propósitos mayores sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre lo que hacemos. A partir del momento que vivimos esta experiencia profunda con Dios y reconocemos su magnitud, su gloria, su poder, y verdaderamente que Él es el Hijo de Dios, Él cambia por completo nuestra historia para que su nombre sea glorificado en nosotros y a través de nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor Jesús Cristo en esta mañana? Por eso Pedro, cuando está decepcionado y vuelve a pescar, ¿cuántos saben de esta historia? ¿Verdad? Está decepcionado. Y él vuelve otra vez a pescar. Pero ¿qué hizo Pedro volver otra vez a los caminos de Dios? Yo estoy seguro que mientras Pedro estaba echando la red, venía sobre su mente, sobre su espíritu, lo que él había visto y lo que él había escuchado. Que él sabía que lo que él estaba pasando, enfrentando, era transitorio, no era eterno. Quizás estamos aquí en esta mañana y enfrentamos algunas decepciones, situaciones que nos esfriaron, que muchas veces nos distanciaron de la presencia de Dios. Sabemos quién es Él, sabemos lo que Él hizo en nuestra vida. Sabemos que si no fuera Él en nuestra vida, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? Pero muchas veces, por causa de las circunstancias de la vida, nosotros queremos volver a echar las redes. Pero sabemos la verdad y hemos vivido una experiencia profunda con el Señor. Agarra la mano de esta persona que está a tu lado y dile: en el nombre de Jesús. Diga: Pedro volvió a los caminos de Dios porque él había vivido una experiencia profunda con el Señor. Diga: lo que nos va a sostener y lo que nos va a mantener firme en los propósitos de Dios es la experiencia que vamos a tener con Él. Así que si usted está decepcionado, se enfrió, se distanció por cualquier motivo, el Señor te dice: tú sabes el camino y sabe lo que Él hizo en nuestras vidas. Romanos capítulo 12:1. Estoy terminando. Romanos 12:1. Es
Es un texto muy conocido que dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Diga conmigo assim: yo necesito aprender a luchar en contra la transformación en mi mente. Diga conmigo: yo necesito ser transformado en mi mente. Esa es una de las 3 ocasiones que se aparece en la palabra de Dios, la palabra transformación. En el Nuevo Testamento solo hay 3 veces que aparece la palabra transformación. Y aquí en Romanos 12:1 es una de ellas. Nos dice que nosotros debemos luchar para la transformación de nuestra mente. Entonces, pastor, ¿cómo ser transformado? De manera práctica. Diga a su vecino, diga: ¿cómo ser transformado de forma práctica en nuestras vidas? Número 1, yo necesito estar expuesto a la palabra de Dios. Diga conmigo: necesito estar expuesto a la palabra de Dios. Por eso la palabra nos dice que si nosotros conocemos la verdad nos va a liberar. Si estamos más expuestos a la serie de los Netflix y menos en la casa del Señor, ¿seremos transformados? No, imposible. Y eso engancha a uno, ¿verdad, hermanos? Estamos ahí viendo un capítulo y el Señor te dice: es momento de orar. Apartarse un momento, a orar un poquito. El Espíritu Santo te habla, ¿verdad? Esto dice: Señor, está terminando el capítulo. Cuando termine yo voy a orar, ¿verdad? Y ahí en los últimos 15 segundos, ¿verdad?, de este capítulo pasa algo que te despierta la curiosidad. Dice: ay, Dios mío, un capítulo más, Señor. Pumba. ¿Verdad que sí? Y el Espíritu Santo: vete a orar. Vete a orar un ratito. Y tú dices: espera, Espíritu Santo, un capítulo más. Y ahí se termina el otro capítulo y tú dices: uy, Dios mío, no puedo aguantar. Ay, voy a seguir con esta temporada. Y pumba, otra vez. Y el Espíritu Santo dice: güey, vete a orar. Y otro capítulo más. Y otro capítulo. Uy, Dios mío, ya son las 4 de la madrugada. Mañana necesito ir a la iglesia. Wow. Y ahí nos ponemos a orar. Y decimos: Señor Padre, Señor, ¿sabes qué? Yo iba a ponerme de rodillas, pero está tan calentita aquí, está tan rica esta mantita. Me pongo a orar aquí mismo, Señor, sentadito, ¿verdad? Y a los 5 minutos, gracias, Padre, por el sueño del justo. Pero mientras estaba viendo la serie, los 380 capítulos, estaba así como un búho en la madrugada. Hipnotizado. Pero cuando vamos a orar y leer la palabra de Dios, uno dice: wow, pastor, leer la palabra de Dios es un santo remedio. En 3 minutos estoy dormido. Me entra un sueño, pastor, mientras yo estoy leyendo. Pero en la serie está así, capítulo tras capítulo. Y no estamos expuestos a la palabra de Dios. Queremos vivir una vida transformada. Queremos que nuestros hijos sean transformados. Queremos que nuestra vida profesional sea transformada. Queremos tener un ministerio efectivo. Queremos tener tantas cosas en nuestra vida transformada, pero nosotros no estamos expuestos a la palabra. Uy, está dentro de la iglesia 2 horas y empieza.
Agarre la mano de esta persona que está a tu lado. Y dile en el nombre de Jesús, menos Netflix y más la palabra de Dios. Diga, si estamos expuestos a la palabra de Dios, diga, seremos transformados y toda nuestra casa será transformada. Toma la decisión de leer la palabra, meditar la palabra del Señor dentro de tu hogar y permita que sus hijos vean que usted está leyendo. No es que estoy leyendo en la tablet, estoy leyendo aquí en el teléfono. No, coge tu Biblia en papel y comienza a leer la palabra de Dios en su casa. Eso va a generar una tremenda influencia sobre sus hijos, sobre sus maridos. Ah, pastor, mi marido no le gusta, medio peregrino. Empieza a leerlo. Ya verás que el viejo se va a meter con eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, necesito estar expuesto a la palabra de Dios. Porque estando expuesto, como dice la palabra, nosotros seremos transformados y vamos a vivir liberación, vamos a recibir liberación en nuestras vidas. Están teniendo pesadillas, los hijos están viendo demonios, hay opresión dentro de casa. Porque 5 horas, 6 horas, 8 horas en el videojuego, de violencia, de eso y del otro. Y nosotros sentados viendo el diablo con el mando de la televisión controlando todo lo que está dentro de nuestra casa. Y decimos, Señor, yo voy a la iglesia todos los domingos. No sé qué pasa, pastor, ore por mi hijo. Unge a mi hijo. Estamos viendo demonios, estamos perturbados, nadie duerme. Estamos peleando en casa todos los días. Demonios. No hay palabra. Hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para jugar. Hay tiempo para un montón de cosas. Pero leer la palabra, uy, que me entre un sueño, pastor. Diga conmigo, a través de la exposición en la palabra, diga, voy a recibir liberación en mi casa. A lo largo de nuestra caminata somos influenciados a través de la educación, a través de las universidades, a través de las escuelas, a través de amigos, a través de la televisión, de los periódicos. Somos influenciados y bombardeados a cada rato por todo eso. Pero ¿cómo vamos a discernir? ¿Cómo vamos a ver si eso de verdad es influencia positiva para mi vida y mi casa y mi familia? Si a partir del momento que estoy expuesto a la palabra de Dios y consigo verdaderamente confrontar todo lo que va contra la palabra y sus principios, a partir del momento que estoy expuesto a cómo es la mente de Cristo. La sociedad te dice cómo ganar dinero, cómo cuidar a sus hijos, a su familia, y eso, y el otro. Pero si no estamos dispuestos a la palabra, seremos influenciados por todo lo que dice el mundo. Y estaremos perdidos, porque no conocemos los principios de la palabra de Dios. Y a través de todo eso, va generando en nosotros creencias, situaciones que no son bíblicas, principios que no son bíblicos, y nosotros pensamos que todo eso es normal. Es normal, estamos en América, que es normal. Diga a su vecino que está a tu lado, diga, Dios no nos trajo a este lugar, a este país, diga, para entrar en esa ola. Diga, Dios nos ha llamado para ser y para hacer la diferencia. Las escuelas serán impactadas a través de nuestros hijos. Las universidades serán impactadas a través de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestra familia. La iglesia en esta nación será avivada, hermano, por nosotros, pero por gente que está expuesta y dispuesta a pagar el precio para avanzar el evangelio en esta nación, para que la gente que está dormida, para que la gente que está viviendo una vida religiosa
religiosa, para que la gente que no tiene aún una experiencia profunda con Dios, a través de nosotros van a vivir y experimentar la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Por eso que cuando estamos leyendo, póngase de pie. La palabra de Dios nos desafía. Por eso cuando estamos meditando y leyendo la palabra de Dios, hermano, wow. A través de la palabra se expone todas nuestras debilidades, todos nuestros pecados, todas las transgresiones que nosotros cometimos. Por eso cuando estamos leyendo la palabra, esta palabra nos reta, nos desafía. Y a partir del momento que la tomamos en serio, ella comienza a generar en nosotros una increíble transformación. Somos el único ser capaz de pensar sobre lo que pensamos. No es una vaca, una hormiga, un perro. Hay unos que creen que el perro entiende todo, ¿verdad? Incluso le hablo. Tú puedes hablar, no pasa nada, pero él no te está entendiendo. Diga conmigo así, en el nombre de Jesús. Diga, a partir de ahora, para vivir una vida transformadora, una metamorfosis. Diga, voy a leer la palabra, meditar en la palabra. Diga, y esta palabra que me desafía va a generar una transformación continua en mi vida. Es donde empezamos. Es la manera que nosotros comenzamos. Eso va a generar en nosotros una eterna transformación. Alce sus ojos en el nombre de Jesús hacia el cielo. Levante sus manos. Si puede cerrar por un minuto sus ojos. Yo quiero pedir que ustedes en esta hora comiencen a hablar con Dios. Y comience ahora a decirle cuáles son las áreas de tu vida que necesitan ser transformadas. ¿Cuáles son las áreas de tu vida que tú necesitas más del Señor? ¿Cuáles son las áreas de tu vida que te sientes debilitado? Que no tienes fuerza para vencer. Quizás estás aquí en esta mañana y te apartaste del Señor, aunque vienes a la iglesia cada domingo, pero su corazón está distante